Lo que van a ver a continuación no es un top, es una compilación de los metrajes y episodios más perturbadores de la serie Las Tortugas Ninja edición 2012 en orden cronológico. Así que sin más, en el sentido anglosajón de la palabra, comencemos. Avispas. Comenzamos con un episodio de la primera temporada. Este es de hecho uno de los episodios que la mayoría del fandom recuerda como uno de los más perturbadores, por el hecho de que las tortugas fueron infectadas por una especie de avispa parasitaria mutante, para cuidar que su huevo eclosionara. Conforme las tortugas fueron infectando unos a otros, se podía sentir la tensión en el aire, agregando el factor mordida infección, que daba vibras similares a The Walking Dead. Al final, Mikey es el último en ser infectado, el cual debe de idear una forma para crear un antídoto. Afortunadamente lo logra, pero de no ser así, todos pudieron terminar siendo almuerzo de insecto. Las ardillanoides. Este es uno de los mutantes más aterradores de esta serie, por el hecho de cómo se multiplican, que es metiéndose a la boca de un huésped para alojarse y al final que el huésped los vomite y salgan 2 ardillas, para que al final estas crezcan en tamaño, claramente teniendo ciertas influencias de los xenomorfos por su diseño y forma de actuar, agregando el factor de que las ardillas, en su fase larvaria por así decirlo, pueden abrir su boca como un predator y tienen una lengua sumamente larga, lo cual agrega puntos a su bizarro diseño. The Creep. Apuesto a que los fans de Viernes 13 pudieron sentir una vibra muy familiar con el episodio Within the Woods, ya que básicamente este es como una película de Viernes 13. Hasta el soundtrack y los leves jumpscares son iguales. Incluso la criatura The Creep o la raíz, siendo una especie de mezcla entre un personaje de los cómics de IDW y una parodia de Jason Voorhees, ya que véanlo, incluso lleva diseños parecidos a los de Jason en su segunda y cuarta película. Agregando que se pone la máscara de Casey, curiosamente también el Jason original le quita su icónica máscara a un campista. La cabaña, el santuario que hizo para la medicina de Leo, que fue la que lo mutó, que de hecho para mí siendo una referencia bastante astuta, ya que básicamente como la sustancia lo creó, es como estarle haciendo un altar a su madre. No solo este episodio tiene una atmósfera inquietante y de suspenso, sino que toda esta temporada la manejaron de una forma diferente. Incluso yo no sé cómo describir ciertos movimientos de cámara que me parece que quieren emular a las películas de las que hacen parodia y por lo menos para mí funciona. ¡Ay, qué hermoso! ¡Abril! ¡Mi pobrecilla chinchilla! What the fuck, o sea, sí, Donatello estuvo como que nefastito en estos episodios. Y eso que este solo es el primero de los que siguen. Al inicio Rafa desapareció por horas para buscar madera. Cuando Leo les dice a los demás que lo vayan a buscar, los asigna por parejas, a Abril con Casey y a Donnie con Mikey. Hay que separarnos. ¿Separarnos? ¿Estás orate? ¿Abril y Casey estarán solos? ¿Y juntos? Obviamente lo que más le preocupa a Donnie es el hecho de que su crush esté con el patán, en vez del hecho de que su hermano lleve literalmente horas perdido en el bosque. ¿Se habrá perdido? ¿Se lo habrá comido una ardilla rabiosa? Yo no lo creo, no. Estoy nervioso porque Casey y Abril se fueron solos. ¿Qué pasa cuando 2 adolescentes que se gustan salen solos al bosque? Andas valiendo, ve. Agregando que otro dato perturbador es que en este episodio también podríamos tener lo que se puede catalogar como la primera muerte de una tortuga en cámara, o parecido, ya que si lo piensan bien, The Creep o la raíz drenó todo el mutágeno de Rafa, hasta convertirlo en una planta. Pongámonos en los pies de Rafa por un minuto. Imagina que solo saliste un rato de la cabaña para poder recolectar madera cuando de repente una criatura extraña te ataca. No es diferente a lo que te has enfrentado ya, pero incluso siendo un ninja entrenado y el más fuerte de tu equipo, esa cosa te supera en fuerza y al parecer utiliza hasta las plantas contra ti. Te noquea, pero de repente despiertas confundido y descubriendo que no puedes hablar, solo puedes gruñir y ladrar como un perro, agregando que tu inteligencia parece que se vio afectada y estás cubierto de follaje como una planta. Luego la misma persona o cosa que te hizo eso tiene cautivos a tus hermanos y a tus amigos enfrente de ti, para que posteriormente esta tome tu cabeza y comienzas a sentirte cada vez más débil. De un momento a otro, eres una planta.
No eres capaz de moverte, comunicarte, básicamente solo puedes existir y respirar. Si lo piensan bien, Rafael, en sentido literal y figurado, quedó en estado vegetal en esos momentos, agregando que Donatello no estaba del todo seguro de poder regresarlo a la normalidad. Afortunadamente sí pudo, pero ¿se imaginan que Rafael se haya quedado así como una planta para siempre? El hecho de que su vida hubiera cambiado por completo solo en cuestión de horas. Pie grande. La verdad, este es uno de los capítulos más normalillos de la serie, solo que eso sí, creo que el más odiado por el asunto de Donnie con Abril. No se solucionó nada, y hasta las tortugas tuvieron un comportamiento algo nefasto en este episodio. Eso sí, tampoco justifico a Pie Grande, ya que, aunque sea digamos que un suceso kármico para Donnie, el hecho de que por fin sienta todo lo que le hace sentir a Abril al atosigarla y molestarla, para mí me resultó bastante incómodo y me causó mucha repulsión esta escena en concreto. Hombre bueno. Ay, gracias, Pie Grande. Tony, hombre, muy bueno, tan bueno. Qué grande. Amo a Donnie. Esta escena la odié con toda mi alma, no puedo ni siquiera soportar verla otra vez. En fin, ya ni siquiera quiero seguir viendo esto. Castores del sueño. Un episodio que comienza como cualquier otro, pero las tortugas simplemente al tomar una siesta cayeron en un sueño profundo que les drenaba la vida. Para mí lo perturbador de este episodio no fueron los castores para nada, de hecho hasta son bizarramente bonitos, bueno menos Dave, se supone que es el más tierno pero se me hace el más espantoso de los cuatro. Realmente lo perturbador de este episodio es cuando sale Nevercracker. Estoy en tu césped, Nevercracker. Bueno, la cosa es que el diseño, vamos, me recordó a Nevercracker. En fin, vamos a decirle Nevercracker porque ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, dejando de lado su comportamiento extraño y su diseño, que realmente para ser un humano en esta serie se me hace inquietante, lo que más me dio una sensación de tensión y cierta familiaridad con películas slasher fue el hecho de que casi mata a Casey con una motosierra. El nivel de movimiento de cámara, los acercamientos en esta escena, cómo se enfocaban en la cara de desquiciado de Nevercracker, agregando esos movimientos de cámara que yo no sé describir, fue lo que yo encontré como inquietante y aterrador en este episodio. El libro y las escenas de la motosierra de Nevercracker son referencia a la película Evil Dead. Si en Within the Woods hacen referencia a Viernes 13, también en este episodio hay muchas referencias a lo que yo creo son otras películas de terror. Por ejemplo, la más evidente, siendo Los Castores una referencia a Freddy Krueger, más en concreto en La pesadilla de Donnie, ya que resaltan mucho el uso de las garras de Dark Beaver. De hecho, siendo el único castor de los cuatro en el que se hace este énfasis, agregando que tiene una personalidad y forma de atacar parecida a Krueger. La escena de la escuela, este frame en concreto que hace referencia a la película La Bruja de Blair, pudimos ver a las tortugas ninja cantando Slayer y siendo black metal, pero bueno. Mamá. Aquí ya entramos en terreno peligroso, ya que a pesar de no ser algo tan profundo, se explora el trágico pasado de la familia de Abril. Abril y las tortugas descubren una nave extraterrestre abandonada en el sótano que Abril no sabía que tenía. En ese mismo sótano descubren a una persona congelada, la cual resulta ser la madre de Abril, quien les cuenta a las tortugas el contexto que yo acabo de darles a ustedes. Pero conforme el episodio pasa, nos damos cuenta de que esta mujer esconde algo siniestro, ya que no se trata de la madre de Abril, sino de un monstruo creado por los Krang, que de hecho es un experimento fallido de estos, el cual resultó ser demasiado inestable al punto en el que tuvieron que congelarlo. Solo imaginen el peligro de tal ser si los propios Krang tuvieron que congelarlo. Al final, Abril lo vence con sus poderes psíquicos, pero quiero resaltar su aterrador diseño, forma de actuar y de moverse, agregando de que succiona a las tortugas y a Casey para unirlos a su cuerpo, dando así lo que la mayoría del fandom concuerda en ser una de las escenas más aterradoras y bizarras de la serie. We can be together. No more pain. No more sorrow. Joy of one of us. Fácilmente, esto podría ser algo sacado de Silent Hill. Speed Demon, el demonio de la carretera. La verdad, este mutante sí es de los más raros, ya que, a pesar de no ser el único,
es un mutante que se creó a base de un objeto no orgánico. Debo de decir que para mí este personaje fue el más perturbador por más tonto que se oiga. A simple vista puedes decir, ¿qué rayos? Si solo es un auto. Es de las pocas veces en las que realmente encuentro un diseño de personaje perturbador. Un solo ojo que al mismo tiempo se encuentra dentro de su boca, lo cual hace que no parpadee, agregando la pupila retraída, y que hay escenas donde podemos ver su carne pegada al auto. También en ciertas escenas se puede ver la carne debajo del auto y también el hecho de que esa cosa tiene boca y dientes. También me recuerda a cuando yo veía los tops de Dross o no sé de quién que decían que un personaje era perturbador por su voz chillona. Yo estaba en plan de, ¿what? ¿Cómo te va a dar miedo un personaje solo por la voz? ¿Eso no sería más un factor cómico? Bueno, esta vez me cerraron la boca por completo. Voy a esparcirlos en el camino y voy a aplastarlos como gusanos que son. El mutante no era la persona que estaba conduciendo, ya que cuando Donnie logra sacar al conductor, se da cuenta de que el mutante es el auto en sí, quien necesita un huésped para poder conducir, como una especie de parásito, lo cual me recordó esta extraña moda ochentera. De hecho, sí existe una película de un auto asesino, creo que más de una. En fin, cuando el demonio de la carretera posee a Donnie, su diseño ya no es tan inquietante a mi parecer. La verdad, el diseño me encantó, se ve como que muy Halloween. De hecho, también hay una escena que yo no me esperaba, ya que no pensé que llegaran a ser tan gráficos para poner a Donnie siendo comido por un auto. Gusano parásito. Uno de los momentos más espeluznantes de la serie es cuando Rafael es secuestrado por los secuaces de Destructor, los cuales le introducen una larva parásito en el cerebro. El resto del episodio no es perturbador en sí, pero el hecho de ver cómo una larva se mete en el cerebro de una tortuga, en mi caso mi favorita, es algo simplemente difícil de olvidar. La muerte de Donnie. Quiero decir que en algún momento yo dejé de ver la serie y por eso yo no estaba enterada de sucesos como estos. Por eso puedo decir que cuando vi este episodio fue hasta un shock enorme. Nunca pensé ver algo así en la serie viendo el tipo de censura que esta maneja, que para momentos como estos, por ejemplo cuando matan a Splinter o cuando le cortan el brazo a Garra de Tigre, la cámara se ubica justamente en un ángulo donde el espectador no pueda ver los detalles gráficos, o por lo menos en la muerte de Tang Shen, sí se muestra en cámara, pero repito, no hay detalles gráficos. Obviamente nunca vemos órganos como tal en la serie, pero aquí te lo ponen enfrente y a detalle cómo los órganos, huesos y músculos de Donnie implosionan, incluso teniendo el descaro de agregar ese desgarrador efecto de sonido. Así, de forma confirmada y oficial, Donnie de hecho murió en la serie, y como una cruel ironía, siendo asesinado por Abril. Bueno, sí, ella estaba poseída, pero no le quita el feo sentimiento a esto. Donnie, I'm sorry. April, please. April, please. Lo peor es que sí, Donnie al final regresa, pero la verdad hay un debate sobre esto, ya que, explico rápidamente, el cristal que está poseyendo a Abril en este episodio es un cristal mágico, que una de sus capacidades es crear seres, ya que Mikey cuando toma el cristal logra traer a sus personajes favoritos de los cómics a la vida. He aquí mi versión diabólica de He-Man. Una vez a cada de... Sabiendo que este cristal es capaz de traer a una persona o personaje o lo que sea, abre el siguiente debate. ¿Realmente Donnie volvió a la vida o quien apareció después solo fue una copia creada por Abril? Mención honorífica, la muerte de Mike. Esta fue una menos gráfica que la anterior, pero igual no quita el que sea algo fuerte de ver a uno de los personajes más inocentes, sonrientes y queridos de la serie también teniendo un final. Afortunadamente este luego regresa con poderes eléctricos y ya final feliz. Gracias a Dios, este episodio no es canon. Y pues bueno, espero que les haya gustado. ¿Les gustaría que analizara otro tipo de cosas en la serie, también aparte de los personajes? Para ti, ¿cuál es el momento más aterrador de esta serie? Me encantaría saber su opinión en comentarios. No olviden darle a like y suscribirse si les gusta este tortu contenido. Y pues nada, soy Kamike-san, me despido. Bye. In the city, lights they
fight the night. Shells of green with a daring bite. Pizza slices in the sewer glow. Heroes rise from down below.